Puchi, buenos días. Muy buenos días, Amelia, buenos días a todos y a todas. Con el tema de los contratos que le dio el gobierno al asesor político del presidente, el brasileño João Santana, en este programa hemos dado seguimiento y hemos seguido solicitando por la vía de la ley de libre acceso a la información pública, hemos ido solicitando informaciones. Hasta ahora hemos hecho solicitudes al Ministerio Administrativo de la Presidencia, a la Dirección de Comunicación de la Presidencia, a DICOM, y a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Lo primero, agradecer la presteza con la que se nos han suministrado las informaciones. Han cumplido con su deber en ese sentido las autoridades de cada una de esas entidades. Ahora bien, las informaciones adolecen de una falta, de un asunto crucial, de un asunto medular en estas contrataciones. Y es que han hecho unas contrataciones sin licitaciones, en la mayoría de los casos, sin ni siquiera alegar algunos de los artículos que crean excepciones a las licitaciones, que excusan de licitación a una contratación, sin ni siquiera tocar ese punto. Y una sola de todas esas contrataciones, un solo de esos contratos, hace una referencia vaga, sin especificaciones, y todo esto viola la ley de compras y contrataciones. Después de haber recibido los documentos que nos han enviado tanto la Dirección de Comunicación de la Presidencia, DICOM, como el Ministerio Administrativo de la Presidencia, entonces nos dirigimos a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, señalándoles que estos contratos con João Santana y sus empresas y su mujer no se hicieron mediante licitaciones como establece la ley. Y les hacemos el señalamiento además de que los documentos que nos han entregado el Ministerio Administrativo y la DICOM tampoco tampoco se escudan ni siquiera en las excepciones previstas en la ley para justificar contrataciones de cientos de millones de pesos, bueno, de más de 1.000 millones, las contrataciones de más de 1.000 millones, aunque ya en todos estos documentos que le hemos pedido y que ellos nos han enviado, nos aclararon, y lo aclararon con documentos, que la mayoría de los contratos no se cumplieron completos, y aunque los contratos tienen montos que pasan de 1.000 millones de pesos, realmente fueron 400 y tantos millones que se le pagaron, porque ellos dicen que no hicieron todos los trabajos. Bien, pero de todas maneras, cuando se hace un contrato, hay que cumplir la ley para contratar. Y en este caso, en estos casos, no fue cumplida esa ley. Entonces, aquí hay un tema que ya, aparte de que es un tema informativo, porque es un deber mantener a los televidentes, a los lectores, a los oyentes, al público, enterado de las cosas que le atañen, que le interesan, sobre todo el uso de su dinero que paga usted en cada acto en el que desembolsa dinero para pagar un servicio, para comprar un bien. Entonces, como ese es su dinero, es un deber mantenerlo a usted informado de lo que hacen con su dinero. En este caso,
hay una cantidad de contratos, entre ellos 2 de 480 millones de pesos cada uno, sin licitación. Otros de 18 millones, de 20 y pico de millones, de 40 millones. Y de todos esos contratos, solo hay uno en el que hacen una alusión, pero no cumplen con las normas establecidas. Hay unos contratos de $100,000 mensuales, es decir, de $1.200.000 anuales, que duró 2 años, pero solamente se hizo un contrato y su renovación parece que fue de boca, ¿verdad? Son tres años. Son 3 años. Son 3 años. Pero creo que se pagaron 2. No, se pagaron los 3. Estamos hablando del contrato de asesoría de Joao Santana y Mónica Moura, que era por $1.200.000 anuales y se hizo por 3 años. Pero los 2 contratos de 480 millones cada uno, que totalizan 960 millones, ellos mostraron documentos de que solo pagaron 164.455.109 pesos. Es decir, el contrato estaba firmado, pero no lo consumieron, sino de 960 millones, realmente pagaron 164. Pero de todas maneras, a la hora de hacer el contrato, fuera de 960, como lo eran, porque ese es el monto del contrato, aunque no lo cumplieran, o fuera de 10 pesos, tenían que hacer una licitación y no la hicieron. A todo esto, son contratos que se le otorgan así, sin concurso, a los que le hacen el trabajo de asesoría política para campaña electoral al presidente de la República. Uchi, se trata, hay que decir que se trata de 7 contratos en total. Nosotros habíamos hablado de los 3 contratos del Ministerio Administrativo de la Presidencia con Polis Caribe, con Polis, que es la empresa que se dedicaba al tema de la asesoría, y con Cine and Arts, que es la empresa que sobre todo aparecía como la empresa encargada de la publicidad. Son representantes del mismo Ministerio Administrativo de la Presidencia los que nos confirman que en el caso de Cine and Arts es una empresa que, aunque la representante que aparece no es Mónica Moura, es una empresa propiedad de los hijos de ambos, de un hijo de Joao Santana y un hijo de Mónica Moura. Lo decimos como una forma de confirmar que ambas empresas están ligadas a las mismas personas que hacían la asesoría al presidente de la República. Aquí tenemos un gráfico de unos contratos... perdón, a propósito de eso que tú acabas de decir, precisamente una de las cosas que nos dicen estas autoridades al responder nuestra solicitud de información es que Joao Santana y Mónica Moura no figuran como accionistas de la empresa Cine and Arts. Es decir, como que ellos no saben, que ellos no sabían que ahí estaban los asesores del presidente. ¿Y de quién Por era Dios, la empresa? Las empresas son de ellos, pero no solamente son de ellos y consiguieron ellos los contratos, sino que además las 2 empresas que ellos establecieron aquí, Polis Caribe y Cine and Arts, están en el mismo local. En el mismo local. Y entonces, esas personas no son los dueños, no, son los hijos de los 2, que no son hijos comunes, sino un hijo de Mónica Moura y un hijo de Joao Santana. Bueno, precisamente... Entonces, fueron esos jóvenes que vinieron aquí, consiguieron esos contratos con Danilo Medina o con quien fuera, o fueron los que le dieron la asesoría de campaña electoral al presidente Danilo Medina. Bueno, precisamente por eso hacía la observación sobre la propiedad de esta empresa y quienes estaban detrás de esta empresa, porque en los documentos como que se intenta evadir esa información diciendo, bueno, sí, es que el registro no está a nombre de ellos, como que todos nos chupamos el dedo.
En los contratos que iba a mostrar hace un momento, son los contratos que admite la Dirección de Comunicación de la Presidencia que firmó con estas empresas. Un dato que nos llama la atención es que, a diferencia de lo que pasó con los contratos del Ministerio Administrativo de la Presidencia, en este caso la empresa contratada para la publicidad es Polis Caribe. Es la empresa de los asesores directamente, que es contratada también para realizar la publicidad. Eso es relevante en la misma medida en que hemos indicado en múltiples ocasiones que el asesor es contratado para realizar las mismas campañas que propone. Contratos todos hechos de manera directa. Solo el cuarto contrato está hecho con Cineanars, que ya hemos dicho cuál es el vínculo. Son 7 contratos en su totalidad, pero algunos de estos contratos fueron renovados de manera automática. Ya podemos quitar eso de pantalla, podemos ver que se trata de un pago de 127 millones de pesos más que se sumarían a los más de 1.000 millones en contratos que obtuvieron estas dos empresas durante un periodo de aproximadamente 3 años. Son 127 millones que en este caso los de la Dirección de Comunicación sí se pagaron. ¿Por qué la DICOM contrata de manera directa para hacer campañas del gobierno a esta empresa? Ese es un tema que hay que responder con Polis Caribe, con los asesores del gobierno. Si nos damos cuenta del tema de la renovación, podríamos decir entonces que se trata de 10 contratos. En la medida en que tomamos en cuenta la renovación por 2 años más del contrato de asesoría y porque el contrato de 480 millones de pesos por un año para hacer publicidad de Cineanars se renovó por un año más. Entonces estamos hablando de 10 contratos. La renovación de manera automática incluso podría permitir que se evadan los controles, porque ya usted no pasa por los procedimientos ni los confirma como debería ocurrir si usted abre un proceso nuevamente, sino que al renovarlo automáticamente, como el alquiler de su casa, usted dice, bueno, si ninguna de las partes tiene objeción, el contrato se renueva automáticamente y el Estado, en este caso, estaba funcionando de esa manera. Y la ley que se saltaron al hacer el contrato sobre las licitaciones, se la siguen saltando. Entonces estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos en contratos, aunque aparentemente los pagos anduvieron por el $500,000 de pesos. ¿Qué nos dice Compras y Contrataciones? Creo que eso es muy importante. Lo primero es que Compras y Contrataciones solo tiene registros de los contratos de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia. Los contratos más grandes, que son los que firmaron estas empresas con el Ministerio Administrativo de la Presidencia, no aparecen en los portales de contrataciones públicas o a los portales a los que tiene acceso el área de fiscalización de Compras y Contrataciones. Razón por la cual nos envían solo la certificación. Podemos mostrar una como ejemplo de los 4 contratos de la Dirección de Comunicación de la Presidencia. Es una constancia. Y como pueden ver, nos mandaron 4 iguales, 4 similares de los contratos de la Dirección de Comunicaciones, lo que significa que, por lo menos en términos de publicidad, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que es el que hizo los contratos más grandes, Compras y Contrataciones, no tiene registro en los portales a los que tiene acceso para darle seguimiento a esos casos. Eso es un tema muy importante. Compras y Contrataciones nos hace una observación y nos dice: aunque hay homogeneidad en la norma que se utiliza o se debe utilizar en todas las instituciones del Estado para contratar, en realidad el proceso de contratación lo hace en la parte operativa cada institución del Estado. La pregunta que tenemos que hacernos es si ese nivel de descentralización exime de la responsabilidad de control y de supervisión al órgano que asimismo se denomina como el órgano rector, que es Compras y Contrataciones. O sea, como cada institución es la que arregla sus contratos y la que hace sus negociaciones, entonces Compra dice, pregúntenle a la DICOM. Entonces eso lleva a una cosa: ¿para qué está la Dirección de Compras y Contrataciones si no es para ver que la ley se cumpla, la ley de Compras y Contrataciones? Es decir, que porque nosotros mandamos una comunicación pidiéndole la información, ellos nos dicen, no, pregúntenle a ellos. Sí, Compras y Contrataciones no sabe, pregúntenle a ellos. Diríjase a DICOM
y hablen con ellos. Ministerio Administrativo. Entonces se hacen contratos de más de 1.000 millones de pesos sin licitación y aparentemente compras y contrataciones se enteran porque nosotros le estamos pidiendo información. Entonces, ¿y cuáles son los controles? ¿A dónde están? Obviamente nosotros le preguntamos que sobre qué base legal se estaban haciendo estos contratos, sobre todo tomando en cuenta que son contratos que las instituciones del gobierno admiten que hicieron de manera directa, y Compras y Contrataciones nos dice en su respuesta, otra vez, que como hay una descentralización, cada institución debe cumplir con los reglamentos y las leyes. Por tanto, ellos consideran que la DICOM debió haber cumplido con el procedimiento. No es que a partir de... No es que ellos averiguaron si cumplió o no cumplió, no, que deben haberlo hecho. Debió cumplir con la ley y con los reglamentos y nos hacen una cita de lo que se debe cumplir, pero en ningún momento nos dicen que verificaron que se haya cumplido o no. Ahora, pero esa lista es útil, ¿verdad? Por lo menos para que se sepa qué era todo lo que tenían que hacer que no hicieron. Y ahí es el tercer punto y creo que es el más relevante, porque preguntamos que bajo qué condiciones usted puede alegar la excepción de la Ley de Compras y Contrataciones para hacer contratos directos con una institución, con una empresa que ofrezca servicio o con una persona. Y Compras y Contrataciones fue bastante clara en este sentido. Sí. Creo que bastante clara. Estamos hablando de esa excepción a la que hacen alusión en las comunicaciones que nos envía el gobierno dominicano, que se utilizó para contratar de manera directa a Poliscaribe y a Cinean Arts. Nos hablan de la excepción de la ley de compras que establecería que usted puede contratar directamente a una institución o a una empresa siempre y cuando esa sea la única que ofrezca ese servicio por sus cualidades, ya sean artística, histórica, por la especialidad de las personas que están alrededor de esa contratación. Hay que decir que tanto en los documentos que nos enviaron del Ministerio Administrativo de la Presidencia, como en el intercambio verbal que tuvimos y presencial con funcionarios del Ministerio Administrativo de la Presidencia, en todo momento preguntamos que bajo qué condiciones y con qué fundamentos se hicieron estas contrataciones. Y en todo momento se alegó que la publicidad es un arte, que los contratos de publicidad no se licitan, o se nos dijo que la ley de compras y contrataciones eximía de esa responsabilidad de hacer un concurso a las instituciones públicas. Por tanto, podríamos inferir que no se cumplió con esto que dice compras y contrataciones. ¿Cómo se puede contratar directamente a una empresa que hace servicios? Dice compras y contrataciones que para usted hacer eso, usted tiene que hacer un informe pericial que justifique el uso de la excepción, que usted tiene que tener una resolución motivada emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de la institución recomendando el uso de esa institución o de ese servicio, y una certificación de apropiación presupuestaria. En otras palabras, ¿verdad?, que DICOM o Ministerio Administrativo tenía su Comité de Compras y Contrataciones interno que decir, bueno, vamos a contratar a Joao Santana y a Mónica Monge porque son los únicos que pueden hacer este trabajo. Y entonces tenían que hacer un informe pericial demostrando eso, que esos son los únicos que lo pueden, que no hay más nadie que pueda hacer ese trabajo y que por eso no se licita. Obviamente, no hay forma de usted hacer eso. No hay forma de usted decir, Mónica Monge y Joao Santana son los únicos en el mundo que pueden hacer un trabajo de una promoción y de una publicidad y una cosa. Y por eso no hay ningún informe pericial ni nada. Es decir, no hay cumplimiento de la ley. Entonces, como decíamos, de todos los contratos, solo en uno mencionaron eso, pero lo mencionaron. Ese contrato es el contrato 0303-2014, bueno, del 3 de marzo de 2014, por 40 millones de pesos, donde dice lo siguiente, en la introducción del contrato dice por cuánto
en consonancia con el numeral 3 del párrafo único del artículo 6 de la ley número 34006, esa es la de compras y contrataciones, la Secretaría ha identificado a la contratista como la única que armoniza los aspectos técnicos de recursos humanos y rápida respuesta que son requeridos en la actualidad por la Presidencia de la República. Sí, ha identificado, nosotros identificamos que esa es la única, pero no hay ningún informe pericial que lo demuestre, como muy claramente establece la ley. Ninguna de esos documentos han sido anexados o no se hace referencia a ellos en ninguno de los contratos a los que hemos tenido acceso porque han sido enviados por el propio gobierno dominicano. De todas formas, hemos decidido solicitarles esos informes al Ministerio Administrativo de la Presidencia y a la Dirección de Comunicación porque debe ser muy interesante que aparezca un informe diciendo que esa publicitaria, Cinia Narsa, es la única que puede hacer un anuncio como el del dengue que vimos el otro día, o de la chikungunya, no sé, una de esas enfermedades. O de los accidentes de tránsito. Exacto. Sería muy interesante ver eso. Probablemente se pueda justificar mucho más el informe relacionado con la asesoría de campaña del presidente Danilo Medina, porque hay especialidades en las que probablemente el gobierno puede justificar la contratación de estas personas. Pero tenemos que recordar que algunos de los contratos más importantes tienen que ver con publicidad, desarrollo de campañas publicitarias y con contratación de espacios publicitarios. Eso nos llama la atención porque hay que decir que, por ejemplo, en el caso de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, los contratos hablan no solamente de elaboración, sino también de colocación. Y uno se pregunta por qué el departamento, la Dirección de Comunicación de la Presidencia tiene que contratar a un intermediario para colocar. En adición a eso, tengo que decir que buscando información en la misma ley de compras y contrataciones, la excepción que establece la ley para el tema de colocación es a la inversa. No hay que licitar si la institución del gobierno coloca de manera directa en los medios de comunicación. Entonces, lo que no hace compras y contrataciones en los documentos que nos envía es decirnos cuál sería la sanción para las instituciones y o funcionarios públicos que incumplen con la ley en estos casos. ¿Hay prisión? Aparentemente hay prisión contemplada, sí, sí. Hay sanciones de carácter administrativo a los que no se hace alusión en estos documentos. Debo agregar, Uchi, que como parte de los requisitos para hacer una contratación directa, compras y contrataciones también dice que en cualquier situación la institución contratante debe cumplir con los requisitos de publicidad que establece la norma, publicando los documentos que justifiquen el uso de la excepción en el portal administrativo del órgano rector, que es compras y contrataciones, que nos ha dicho que solamente tiene registro de los 4 contratos de 120 millones de la Dirección de Comunicación y por tanto no tiene registro de los otros contratos millonarios firmados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Qué no nos dice tampoco compras y contrataciones? Que existiendo indicios de que haya una violación a la ley, la misma norma o la misma ley de compras y contrataciones en el artículo 71 establece que este órgano puede actuar de oficio y abrir una investigación, tema del que no se ha hablado pese a los meses, sino años, que tenemos hablando de la necesidad de investigar la forma en la que fueron contratados Joao Santana y Mónica Moura en el territorio dominicano y la opacidad que ha habido detrás de todos estos contratos. Entonces, establece la ley de compras y contrataciones que para la violación de esas disposiciones, de todo ese proceso que hay que hacer para contratar sin concurso, que es un informe pericial que indique que solo hay un suplidor que puede hacer el trabajo, un informe pericial. La violación a esa disposición se castiga con pena de 3 meses a 2 años de prisión. Eso dice la ley de compras y contrataciones. Entonces, es evidente que esa parte de la ley no fue cumplida. No fue cumplida. Usted puede meter una corta, una larga, decir que María estaba lavando y se le acabó el jabón. Usted puede decir lo que quiera. Ahora, la ley de compras y contrataciones fue violada para la contratación de Joao Santana y Mónica Moura, los que le hicieron
la estrategia de campaña política como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, no como presidente de la República, al licenciado Danilo Medina. Se violó la ley de compras y contrataciones de una manera clara, de una manera flagrante. Eso es una verdad. ¿Que eso va a ir a la justicia? Ah, no. Aquí no. Aquí no. Porque para eso se pusieron cuadros políticos en la justicia. En todas las expresiones de la justicia. Y el colmo es que con esta sociedad, con una justicia descompuesta, herida de muerte por el cuchillo de la politiquería, ¿verdad? Resulta que ahora, para la ley de partido, acaban de aprobar, sin que ningún partido de oposición gritara ni dijera nada, que para formar parte de la Junta Central Electoral sí se puede ser un político. Que lo que hace falta es que sea serio, parece que tienen un seriómetro, y si, claro, si tienen un seriómetro está dañado hace mucho tiempo, eso se oxidó. Y que lo que se necesita es que sea serio, pero que político puede ser. Es decir, reiterando la disposición de controlar la justicia con cuadros políticos. Con lo cual están diciendo, ciudadanos que quieren justicia independiente, olvídense de eso. Y como nos dicen que nos olvidemos de eso, ahora es que tenemos entonces que insistir, porque con estos desafíos constituyen eso mismo, un reto para el que quiere adecentar la sociedad dominicana y luchar por una justicia independiente, multiplique sus esfuerzos. Y para que cada vez más personas se decidan a salvar a su país de las uñas de esta gente.